Antes de que el tiempo respirara su primer amanecer, existía una voz. No era el rugido de los cielos ni el suspiro del viento. Era la voz del Eterno, resonando sobre las aguas invisibles, trazando con su palabra la melodía de la creación. De su aliento nació la luz, y en la danza de esa primera aurora, el universo aprendió a adorar. El cielo fue su manto, la tierra su estrado, y entre la inmensidad surgió el misterio más grande, el corazón del hombre, creado para reflejar su gloria. Desde entonces, Dios ha caminado entre los latidos y los silencios de la humanidad, revelando su carácter en cada amanecer, en cada lágrima, en cada acto de amor. Su carácter no es solo poder, es ternura. No es solo justicia, es misericordia. Es fuego que consume el mal y al mismo tiempo refugio para los que tiemblan. Él es el Dios de los cielos, pero también el Dios que escucha los suspiros de quien se arrodilla en la oscuridad. Hubo un tiempo en que los montes temblaron bajo su paso. Los relámpagos fueron su espada, los truenos su voz. En el Salmo 18, los antiguos profetas describieron cómo descendía envuelto en humo y fuego, liberando al justo de las aguas profundas. Porque el carácter de Dios no se limita a la calma, también es tempestad cuando la injusticia se levanta. Es el león que ruge contra la oscuridad y el pastor que carga en sus hombros al cordero herido. El alma que busca comprenderlo debe atravesar los valles y subir a las cumbres. Así lo entendió el rey David, aquel que tocaba el arpa en las noches solitarias. En sus canciones, el alma humana aprendió a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En ese verso se esconde toda la esencia del carácter divino. Porque Dios no solo guía, restaura. No solo corrige, acompaña. En los días de abundancia y en las sombras de muerte, su presencia es la luz que nunca se apaga. El alma viaja. En su camino, descubre que el carácter de Dios es también paciencia. Que aunque el hombre caiga, el Creador no se aparta. En el silencio del arrepentimiento, cuando las palabras se rompen y solo quedan lágrimas, Él se inclina. Así nació el Salmo 51, cuando David lloró por su pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, clamó. Y el cielo respondió con gracia. Porque el carácter de Dios no condena al que se humilla, sino que levanta al que se arrepiente. Es el Dios que no se cansa de perdonar, que no destruye al débil, sino que lo reconstruye con ternura. El alma continúa su viaje y se encuentra rodeada de sombras. El enemigo susurra miedo, la noche parece eterna. Pero entonces resuena otra promesa, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así el alma recuerda que el carácter de Dios también es protección. Que no hay trampa ni flecha que lo sorprenda, porque su escudo es invisible pero invencible. Cuando el peligro acecha, Él cubre con sus alas. Cuando el miedo oprime, su verdad se convierte en armadura. El alma, al entender esto, no huye del mundo, sino que camina en medio de él, sabiendo que la sombra del Altísimo va con ella. Más adelante, en su andar, el alma contempla la misericordia. Un río que nunca se seca, un amor que no tiene final. Bendice, alma mía, a Jehová, canta, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es entonces cuando comprende que el carácter de Dios es memoria viva de bondad. Que perdona, sana, rescata, corona de misericordias y renueva la fuerza del cansado. Cada amanecer es una declaración de su fidelidad, cada atardecer un recordatorio de su paciencia. Él no trata al hombre según sus pecados, sino según su amor eterno. En ese instante, el alma entiende que Dios no es un rey distante, sino un Padre que se inclina. Que cada estrella que brilla, cada flor que se abre, cada lágrima que cae, forma parte del eco de su compasión. En el Salmo 139, el alma descubre el misterio más profundo. Tú me formaste en el vientre, me conoces cuando me siento y cuando me levanto. Antes de ser pensamiento, ya era conocido. Antes de llorar, ya era consolado.
El carácter de Dios es conocimiento perfecto, amor que precede a la existencia. El alma se detiene y contempla la inmensidad. En ese silencio, una voz interior le dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y comprende que el carácter de Dios es inmutable. No cambia con las estaciones, no varía con el tiempo. Es roca eterna, faro en medio del mar, verdad que no envejece. Mientras los reinos pasan y los hombres olvidan, Él permanece. Pero el viaje no termina en la comprensión. Termina en la adoración. Porque conocer el carácter de Dios no es solo entenderlo, es rendirse ante Él. Y en esa rendición nace la verdadera libertad. El alma cae de rodillas, no por temor, sino por amor. Y en su entrega escucha el eco del trono, sé firme, porque yo estoy contigo. Sé valiente, porque mi amor no falla. Entonces, el universo entero parece detenerse. Las estrellas guardan silencio, los vientos se inclinan, los mares se aquietan. Todo el cosmos escucha el murmullo del Creador diciendo, yo soy el que soy. Y en ese nombre resuena todo lo que fue, todo lo que es, y todo lo que será. El alma levanta la mirada. Ha recorrido el fuego, la sombra, la culpa y la redención. Ha conocido la justicia que sacude y la gracia que sana. Y ahora comprende que el carácter de Dios no se explica, se experimenta. Es el amor que sostiene el cosmos, la verdad que disuelve la mentira, la luz que ninguna oscuridad puede apagar. En ese instante, la historia deja de ser historia. El tiempo se curva, el corazón se abre. Lo que era relato se convierte en presencia. Dios no está lejos. Está aquí. En el aire que respira, en la voz que ora, en la lágrima que limpia, en la esperanza que revive. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el Padre que reina en majestad y habita en humildad. Y cuando todo parece callar, una última verdad resuena en el alma, el carácter de Dios es amor, y quien lo descubre nunca vuelve a ser el mismo. Porque aquel que ve la luz, ya no puede amar la oscuridad. Aquel que siente su misericordia, ya no teme al juicio. Aquel que camina bajo su sombra, ya no está perdido. Así termina el viaje del alma y comienza la eternidad. Porque conocer a Dios no es llegar al final, es regresar al origen. Al lugar donde la voz del Eterno aún canta sobre las aguas, donde la luz sigue naciendo, donde la creación entera proclama, Santo, Santo, Santo es el Señor, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Y mientras esa voz resuena en el infinito, el alma descansa. Ya no busca, porque ha encontrado. Ya no teme, porque confía. Ya no duda, porque ama. En el eco del trono, el alma y su Creador se funden en un solo suspiro de eternidad. Porque así es el carácter de Dios, fuego que purifica, agua que renueva, viento que consuela, roca que sostiene, luz que nunca muere. Y en el corazón del que escucha, esa verdad comienza a brillar para siempre. El alma permaneció en silencio frente a la inmensidad. Ya no existía la noche ni el día, solo una luz que respiraba. Era la misma luz que había nacido en el principio, la que había visto a los ángeles danzar y a los mares abrirse. Esa luz no quemaba ni cegaba, envolvía con ternura, como si cada destello fuera una caricia del Eterno. Desde el centro de esa claridad, una voz habló. No era un sonido, era un pensamiento que se transformaba en vida. Hijo de mi aliento, has visto mi gloria desde lejos, pero ahora conocerás mi corazón. El alma tembló, no de miedo, sino de reverencia. Y fue entonces cuando comprendió que conocer a Dios no era mirarlo, sino escucharlo desde dentro. La voz continuó, mi carácter es el río que nunca se detiene. Mi justicia fluye como corriente viva, mi amor como fuente que no se agota. Todo lo que has visto, las sombras, el fuego, la misericordia, nacen de un mismo origen, mi santidad. El alma sintió que sus pensamientos se deshacían. Todo lo que creía entender se volvió pequeño ante la grandeza de esas palabras. Porque
que la santidad no era distancia, era pureza. No era frialdad, era plenitud. Y en ese instante comprendió que la santidad de Dios no aleja, transforma. Que no exige perfección, sino entrega. La voz lo condujo a un valle hecho de cristal. En sus profundidades reflejaba las memorias de la humanidad. Había guerras y lágrimas, risas y promesas incumplidas. Todo flotaba suspendido en el reflejo del agua. El alma miró y vio su propia historia. Sus errores, sus días vacíos, sus clamor sin respuesta. Pero la luz descendió sobre esas imágenes y las disolvió como si nunca hubiesen existido. Así es mi perdón, dijo la voz. No cubre las manchas, las borra con amor eterno. El alma lloró. Por primera vez comprendió que el carácter de Dios no solo repara, recrea. Que cada alma restaurada es una nueva creación. Que el Creador no recuerda lo roto, sino lo que renace. Y mientras las lágrimas caían, la voz del Altísimo se convirtió en un canto suave. Te hice a mi imagen no para que me temas, sino para que me reflejes. El mundo conocerá mi carácter cuando tú ames como yo amo. De pronto, la luz comenzó a moverse como un río que ascendía hacia el cielo. Miles de voces se unieron, y el alma sintió que el universo entero cantaba un mismo nombre. Era un canto de eternidad, un himno de vida, una melodía que atravesaba galaxias. Cada nota revelaba algo de su carácter, su paciencia, su justicia, su ternura infinita. El alma fue elevada en medio de ese canto. Y mientras ascendía, vio cómo la creación misma se inclinaba ante el trono. Los montes parecían respirar, las estrellas danzaban al compás del espíritu, los océanos levantaban su voz en adoración. No había rincón de la existencia que no estuviera lleno de su presencia. En ese momento, comprendió algo más profundo, que el carácter de Dios no se revela solo en los cielos, sino en la tierra. Que en cada gesto de bondad, en cada acto de perdón, en cada palabra de consuelo, el Creador se manifiesta. El alma recordó los días en que había sentido soledad, y comprendió que nunca estuvo sola. Porque donde hay amor, allí está Dios. El alma habló por primera vez: Señor, ¿por qué me has mostrado todo esto? Y la voz respondió con un susurro que llenó los cielos: porque quiero que lleves mi luz al mundo. Que hables de mi carácter no con palabras, sino con compasión. Que donde haya oscuridad, seas reflejo de mi fuego. Que donde haya ruina, seas eco de mi misericordia. Entonces, una llama descendió sobre el alma. No era fuego que destruye, era fuego que despierta. El alma ardió sin consumirse, y dentro de sí escuchó una verdad que no se puede olvidar: yo soy el que soy, y tú eres la obra de mi amor. Y cuando todo volvió al silencio, la luz seguía allí, palpitando dentro de su esencia. El alma ya no temía, porque sabía que no caminaba sola. En cada paso, el Eterno respiraría a través de ella. El alma siguió caminando por la luz que nunca dormía. En el horizonte, el resplandor se volvió rojo y dorado, como un amanecer que nacía sin fin. Allí, en medio del firmamento ardiente, surgió una montaña de fuego puro. No era un fuego que quemaba la carne, sino el fuego del juicio y la verdad. El alma comprendió que había llegado al lugar donde el carácter de Dios se mostraba en su fuerza más temible y más hermosa, la justicia que libera. Una voz resonó desde lo alto, profunda como los abismos, clara como el cristal. Toda injusticia arde ante mi presencia. No porque yo busque destruir, sino porque no puede haber tinieblas donde habita la luz. El alma cayó de rodillas. Vio pasar ante sí los rostros de generaciones enteras, las guerras, los gritos, las lágrimas del inocente, el silencio del oprimido. Y comprendió que Dios no es indiferente. Que cada clamor de justicia llega al cielo como fuego esperando respuesta. La voz habló de nuevo: yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Pero mi justicia no duerme.
Cuando el hombre destruye al hombre, mi corazón se enciende. No porque odie, sino porque amo. Porque aquel que ama no puede aceptar el dolor del inocente sin moverse. El alma sintió ese fuego atravesarla. No era castigo, era purificación. Todo lo falso, todo lo vano, todo lo que no provenía del amor comenzó a derretirse. Y en ese dolor dulce entendió que el juicio de Dios no es condena, es restauración. No busca aplastar, sino liberar lo que fue encadenado por la oscuridad. A medida que el fuego la envolvía, una nueva visión se abrió ante sus ojos. El alma vio la tierra cubierta por un manto de tristeza. Las ciudades brillaban por fuera pero estaban vacías por dentro. Los hombres caminaban entre sí como sombras que se desconocen. El amor se había vuelto débil, la compasión escasa, la fe un recuerdo. Y en medio de esa oscuridad, la voz del Eterno volvió a hablar: mira cómo mi creación ha olvidado mi rostro, pero aún así no he dejado de amarla. Porque mi misericordia es más antigua que su pecado. Entonces el fuego cambió de color. Del rojo ardiente pasó al dorado suave, y del dorado al blanco puro. En ese resplandor, el alma vio cómo la justicia y la misericordia se abrazaban como dos ríos que nacen del mismo manantial. Y comprendió que en Dios no hay contradicción. Su justicia no anula su misericordia, y su misericordia no cancela su justicia. Ambas caminan juntas, una corrigiendo, la otra restaurando. La voz se hizo cercana, casi humana: así soy yo. Justo para detener el mal, misericordioso para sanar al que lo sufre. Mi fuego quema la mentira, pero calienta el corazón del arrepentido. El alma escuchó eso y sintió una paz que no conocía. Porque entendió que el carácter de Dios no se puede encerrar en el miedo. Que su poder no es violencia, sino equilibrio perfecto entre verdad y amor. El alma fue llevada al borde de un lago de luz. Sobre su superficie danzaban reflejos de vida, como memorias de todo lo que había sido redimido. Vio rostros sonriendo, heridas cerrándose, almas que alguna vez fueron oscuridad y ahora eran destellos de esperanza. Y la voz susurró: así actúa mi misericordia. No olvida, transforma. No borra la historia, la convierte en testimonio. El alma quiso hablar, pero no halló palabras. Dentro de sí solo existía gratitud. Y en ese silencio, el fuego se fundió con la luz, y de esa unión surgió una nueva revelación. Vio al Creador extender su mano sobre la humanidad y cubrirla con un manto invisible. Ese manto era la gracia. Invisible a los ojos, pero real como el aire que sostiene la vida. La voz del Altísimo se alzó una vez más: el mundo conocerá mi carácter cuando aprenda a perdonar. Porque el perdón es el reflejo más puro de mi naturaleza. Donde haya perdón, allí estaré. Donde haya amor, allí me verán. El alma se levantó, y el fuego que la había rodeado ahora ardía dentro de ella, suave y constante. Comprendió que la justicia de Dios no se manifiesta solo con truenos, sino en cada acto de verdad. Que su misericordia no es un sentimiento pasajero, sino una fuerza eterna que sostiene la creación. Y mientras caminaba lejos de la montaña de fuego, sintió que el cielo entero la seguía con su mirada. Había aprendido que el fuego de Dios no destruye a los que lo buscan, los ilumina. Que su justicia no aplasta, levanta. Y que su misericordia no se agota, porque es la corriente viva del corazón del Eterno. El alma avanzó, guiada por una luz nueva. Ya no era la luz del principio, ni la del juicio, sino una más profunda, más cálida. La luz de la comunión. En ella resonaba la promesa de un Dios que no se aparta, que no olvida, que no deja de amar. Y comprendió que el fuego que había purificado su espíritu era el mismo que arde en el trono, el amor inquebrantable del Creador. El alma caminó más allá del fuego, y el horizonte comenzó a transformarse. Donde antes había relámpagos y resplandores, ahora solo había calma. Un silencio tan profundo que parecía contener todos los sonidos del universo.
Allí no había viento, ni tiempo, ni sombra. Solo una quietud viva, un descanso que no dormía. Era el reino del silencio, el lugar donde la voz de Dios no se escucha con los oídos, sino con el alma. El alma se detuvo. Todo dentro de sí parecía haber desaparecido. No había pensamientos, ni recuerdos, ni preguntas. Solo una sensación de estar sostenida por algo inmenso e invisible. Comprendió que aquel silencio no era vacío, era presencia. Era la respiración del amor. Y entonces, en medio de ese silencio, la voz volvió a hablar. No venía de arriba ni de afuera, sino desde lo más profundo del ser. El que aprende a callar ante mi presencia conocerá mi corazón. Porque yo hablo en el susurro, no en el ruido. Hablo en la pausa, no en la prisa. Hablo en el silencio que sana. El alma escuchó, y ese silencio comenzó a llenarse de imágenes. Vio campos dorados moviéndose como olas bajo un sol eterno. Vio niños riendo, flores abriéndose, el mar tocando la orilla con ternura. Vio la vida en su forma más pura, sin dolor ni miedo, solo belleza. Y comprendió que el carácter de Dios también se revela en lo sencillo, en lo que el hombre olvida por mirar muy alto. En una sonrisa, en un amanecer, en una oración pequeña, Dios muestra su grandeza. La voz dijo: muchos me buscan en lo alto, pero yo camino entre ellos. Estoy en la madre que perdona, en el amigo que escucha, en el corazón que decide volver al bien. Quien ama, me encuentra. Quien sirve, me siente. Quien se calla ante la injusticia para orar en lugar de odiar, refleja mi rostro. El alma cayó de rodillas. Había atravesado fuego, luz y viento, pero nunca había sentido algo tan inmenso como ese amor silencioso. No necesitaba pruebas, ni señales, ni respuestas. Bastaba con sentirlo. Bastaba con saber que Dios era real porque lo sentía respirar en cada átomo de existencia. De pronto, el silencio se llenó de un murmullo suave. Era el canto de incontables almas que, como ella, habían encontrado la paz. Sus voces se unían en un solo sonido, un lenguaje sin palabras. No cantaban con la boca, sino con el alma. Cada nota era un acto de amor, una oración sin fin. Y la voz del Eterno se unió a ese canto, tan cerca que el alma no supo si lo escuchaba o si era parte de él. Mi amor es el principio de toda justicia, la raíz de toda misericordia, la razón de toda creación. Todo lo que existe nace del amor, y todo lo que se aparta de él muere. Por eso, aquel que guarda mi amor en su interior guarda mi poder. Porque mi amor no es emoción, es existencia. Soy el amor que no pasa. El alma comprendió que ese era el secreto que sostiene el universo. Que cada estrella, cada latido, cada respiración era una expresión del amor divino. Que incluso el dolor, cuando se entrega a Dios, se convierte en un puente hacia la luz. Porque el amor no elimina el sufrimiento, lo transforma. El alma vio entonces una figura surgir en medio de la claridad. Era un hombre hecho de luz. Sus ojos eran como el amanecer, su rostro como el perdón. No dijo su nombre, pero el alma lo reconoció. En él habitaba toda la plenitud del Creador. Era el rostro visible del invisible. Su mirada contenía todos los salmos, todas las promesas, toda la gracia del cielo. El alma sintió un amor que superaba todo entendimiento. Y la voz volvió a hablar, esta vez con ternura: mira a mi hijo. En él verás mi carácter completo. Justo, pero compasivo. Firme, pero humilde. Eterno, pero cercano. En su corazón palpita el mío. Quien lo mira, me ha visto. El alma lloró, pero no de tristeza, sino de plenitud. Comprendió que todo el viaje, toda la búsqueda, todo el fuego y la luz, habían sido caminos hacia ese momento. El carácter de Dios tenía un rostro, un nombre, una historia.
El alma vio en él la encarnación del Salmo 23, el pastor que guía. Del Salmo 91, el refugio que protege. Del Salmo 51, el perdón que limpia. Del Salmo 103, la misericordia que renueva. El silencio comenzó a expandirse y el alma fue envuelta en una paz indescriptible. La voz del amor dijo por última vez: ve y lleva lo que has visto. No hables de mi grandeza con orgullo, sino con ternura. No enseñes mi justicia con miedo, sino con compasión. El mundo necesita menos palabras y más amor. Y el alma entendió que el reino del silencio no era un lugar, sino un estado, que podía llevarlo consigo donde fuera. Que aquel que guarda el amor en el corazón lleva el trono de Dios dentro de sí. Mientras la luz se desvanecía lentamente, una nueva melodía surgió en el aire. Era un canto suave, infinito, que decía: el amor nunca deja de ser. Y el alma se unió a ese canto, no como quien repite, sino como quien ha encontrado su voz. El alma se halló envuelta por la bruma dorada del reino del silencio. Había sentido la voz del amor, había visto el fuego de la justicia, había bebido de la fuente de la misericordia. Ahora, el resplandor comenzó a cambiar. La luz que la rodeaba empezó a latir como un corazón, como si el mismo cielo respirara. Y en ese pulso sagrado, la voz volvió a hablar. Tu viaje no termina aquí. Has visto mi gloria, has conocido mi corazón. Pero ahora debes volver. El mundo que dejaste sigue esperando oír el eco de mi amor. El alma tembló. No quería dejar aquel lugar donde la paz era eterna. Allí no había miedo ni dolor, solo presencia. Pero comprendió que el amor verdadero no se guarda, se comparte. Y mientras la luz la envolvía, la voz añadió: llevarás en ti lo que has visto. Donde camines, mi luz irá contigo. No temas la oscuridad, porque dentro de ti arderá mi fuego. El alma sintió un impulso que la elevó. La luz comenzó a girar, el tiempo pareció doblarse, y de pronto, todo se volvió silencio y sombra. Cuando volvió a abrir sus ojos espirituales, se encontró de nuevo ante el mundo. Ya no era el trono ni el fuego, ni el valle de cristal. Era la tierra, los montes, los ríos, los hombres, las lágrimas, los sueños. Todo lo que antes conocía, pero ahora lo veía distinto. Porque donde antes veía caos, ahora veía propósito. Donde antes sentía abandono, ahora percibía presencia. El alma comprendió que la tierra también estaba llena de la gloria de Dios, aunque el hombre no siempre la reconociera. Cada hoja que caía, cada amanecer, cada mirada de bondad era un reflejo del carácter divino escondido en lo cotidiano. Caminó entre los hombres y escuchó sus oraciones. Algunos clamaban desde la desesperanza, otros desde el dolor, otros desde el amor sincero. Y en cada voz, el alma reconoció un fragmento del gran canto celestial. Porque todos, aún sin saberlo, buscaban el mismo fuego, la misma luz, la misma voz que ella había escuchado en el trono. El alma quiso hablar, pero ya no hablaba con palabras. Su presencia bastaba. Donde caminaba, el aire se volvía más liviano, la gente sentía paz sin entender por qué. No llevaba corona ni resplandor, solo una quietud profunda que emanaba de su interior. Y en esa quietud, el carácter de Dios se hacía visible, la ternura, la justicia, la paciencia, el amor que no falla. Una noche, mientras el alma miraba las estrellas, escuchó de nuevo la voz del Eterno, suave y cercana. Cada estrella que ves brilla por mi mandato. Ninguna está fuera de mi alcance. Así también es cada alma. Ninguna se pierde sin que yo la busque. El alma cerró los ojos y comprendió que la misión no era predicar un temor, sino despertar una esperanza. Que la fe no era una obligación, sino una respuesta. Que el amor no era un mandamiento frío, sino una llama viva.
Y en esa revelación, el alma recordó las palabras que resonaban en su interior: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El alma comenzó a caminar entre los hombres, y donde había odio, habló de perdón. Donde había división, sembró paz. Donde había duda, mostró amor. No necesitaba milagros visibles, porque su propia existencia era un milagro. Cada paso llevaba el eco del trono, cada mirada contenía el reflejo del Eterno. Los que la escuchaban no comprendían del todo, pero algo en sus corazones despertaba. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros sentían alivio sin entenderlo. El alma supo entonces que el amor de Dios no necesita explicación, solo experiencia. Pasaron días, años, estaciones. El alma caminó por montes y valles, por ciudades y desiertos. En cada lugar dejaba una chispa invisible. Y donde esa chispa tocaba un corazón, una nueva luz nacía. Así el amor del Creador comenzó a extenderse como un río que nadie podía detener. Una noche, mientras el alma descansaba bajo el cielo, volvió a escuchar la voz que lo había guiado desde el principio. Mira lo que has sembrado. No regresaste del trono para contemplar, sino para encender. Cada acto de amor es una llama de eternidad. Y cuando las tinieblas intenten cubrir la tierra, esas llamas brillarán y recordarán que yo soy. El alma miró el horizonte. La humanidad seguía buscando, tropezando, llorando, soñando. Pero ahora sabía que no todo estaba perdido. Porque en medio del ruido, seguía viva la voz del amor. La voz del Altísimo habló una vez más: el mundo necesita recordarme no con miedo, sino con esperanza. Y tú eres parte de ese recuerdo. Eres mi eco. Entonces, el alma sonrió. Comprendió que no había separación entre cielo y tierra, solo diferentes formas de la misma luz. Que el carácter de Dios no se queda en el trono, habita en el corazón del que ama. Y mientras el sol nacía sobre las montañas, el alma levantó su mirada y dijo: tu amor permanece para siempre. Y el cielo respondió con un resplandor suave, casi imperceptible, que se extendió por el horizonte. Era la señal del pacto eterno, el recordatorio de que el carácter de Dios es la vida misma. El alma siguió su camino, sabiendo que el viaje no había terminado, porque el amor de Dios no tiene fin. En cada paso, una nueva historia comenzaba. En cada voz, una oración se elevaba. En cada corazón, una chispa despertaba. Y así, el eco del trono siguió sonando en la tierra, recordando a toda alma que busca que Dios sigue hablando, sigue amando, sigue esperando. Porque el carácter de Dios no se apaga con el tiempo, no se desvanece con el olvido, no se limita al cielo. Vive en cada alma dispuesta a reflejar su luz. Y cuando el último amanecer de la historia despunte sobre el mundo, el alma oirá una vez más aquella voz que nunca se extingue: ven a casa, hijo mío. El amor ha vencido. El alma había caminado por el mundo como un suspiro del cielo entre los hombres. Había encendido corazones, sanado heridas invisibles, sembrado esperanza donde antes solo había polvo. Y aunque el tiempo en la tierra seguía su curso, el alma sentía dentro de sí un llamado. Una melodía suave, casi imperceptible, pero irresistible, que provenía del mismo trono que una vez contempló. Era la voz del Eterno, llamando una vez más. El cielo comenzaba a transformarse. Las nubes, antes grises, se teñían de oro. El aire parecía vibrar con una frecuencia divina. Los árboles se mecían sin viento, como si saludaran una presencia que se acercaba. Todo el universo parecía contener la respiración, esperando un momento anunciado desde la eternidad. El alma alzó su mirada y comprendió. Había llegado el día del encuentro. El día en que el amor que descendió del cielo regresaría a abrazar su creación. No era un día de miedo, sino de cumplimiento. No era el fin, era el principio. Entonces se abrió el firmamento,
y una luz más brillante que 1000 soles descendió sin quemar. Era el mismo fuego del trono, pero ahora mezclado con ternura. De esa luz emergió una figura majestuosa, envuelta en gloria, pero con el rostro de compasión infinita. Era el Creador, el Alfa y la Omega, el que fue, el que es, y el que será. El alma cayó de rodillas, pero la voz que descendía del cielo le dijo: levántate, porque fuiste hecho para la gloria, no para el miedo. El amor no derriba, levanta. Y mientras el mundo observaba aquel amanecer eterno, los corazones que alguna vez recibieron la chispa del alma comenzaron a brillar. Millones de luces se encendieron en cada rincón de la tierra. Eran almas despiertas, unidas en una misma melodía, el eco del trono resonando con poder. El cielo y la tierra comenzaron a fundirse. Las montañas se inclinaron ante la presencia del Eterno, los mares callaron y el silencio fue adoración. En medio de esa unión perfecta, la voz del Altísimo habló por última vez con tono de eternidad. He guardado cada lágrima, he escuchado cada clamor. Mi justicia ha restaurado, mi misericordia ha perdonado, y mi amor ha vencido. El tiempo ha cumplido su propósito. Ahora, el reino que no termina comienza. El alma sintió cómo su forma se transformaba. Ya no era carne, ni sombra, ni espíritu errante. Era pura luz, la misma sustancia del amor que lo había creado. A su alrededor, otros resplandores se unían, almas redimidas, corazones fieles, aquellos que habían llevado la chispa divina en la oscuridad. Todos eran uno, un solo canto, un solo fuego, una sola gloria. Entonces, el trono descendió sobre la nueva creación. No como un palacio distante, sino como una presencia viva entre ellos. El cielo ya no estaba arriba, estaba dentro. El amor se volvió atmósfera, el perdón respiración, la paz sustancia. Y el alma comprendió, el carácter de Dios se había revelado por completo. Ya no era misterio, ya no era promesa. Era realidad eterna. Un reino sin templos, porque todo corazón era un altar. Un reino sin sol, porque la luz del Creador lo llenaba todo. Un reino sin llanto, porque cada herida había sido curada por las manos que crearon el mundo. El alma recordó sus días en la tierra. Recordó cada mirada, cada palabra, cada paso. Y entendió que nada había sido en vano. Que incluso las noches más oscuras sirvieron para revelar la aurora del amor eterno. El Creador habló una vez más, pero ahora no como una voz externa, sino desde dentro de cada ser: yo soy en ustedes, y ustedes son en mí. La eternidad no es un lugar, es comunión. El amor no termina, porque yo soy amor. El alma sintió que flotaba en una sinfonía infinita. Todo vibraba en armonía perfecta, el aire, la luz, los recuerdos. Era como si el universo entero cantara un mismo nombre, el nombre sobre todo nombre. El tiempo dejó de existir. La distancia desapareció. Solo quedó la presencia, pura, constante, viva. El alma se convirtió en parte de una danza celestial, donde cada movimiento era adoración y cada respiro, gratitud. Y en ese instante eterno, comprendió el propósito final de su viaje. Conocer el carácter de Dios no era entenderlo con la mente, sino sentirlo con el alma. Era descubrir que cada acto de amor en la tierra fue una nota de la melodía celestial. Que cada lágrima de fe fue una semilla de eternidad. El trono resplandecía ahora en todas partes. No había separación entre el cielo y la tierra. Todo era uno, y ese uno era amor. El alma, envuelta en luz, pronunció sus últimas palabras humanas: el amor de Dios no tiene final. Y en respuesta, el universo entero susurró en un eco eterno: amén. La historia no concluyó, porque el amor nunca termina. El alma no desapareció, se integró al canto perpetuo del reino. Y desde entonces, cada amanecer, cada latido, cada oración, lleva su eco. El eco del trono,
la melodía divina que nunca cesa. El carácter de Dios quedó grabado en la eternidad. Justo, pero tierno. Poderoso, pero cercano. Eterno, pero íntimo. Y sobre todo, inquebrantablemente amor. Así comenzó el reino que no termina. El reino donde cada alma es luz, cada voz es alabanza, y cada historia se une al mismo destino. El corazón del Creador. Y así, cuando el fuego cesó y la eternidad se hizo calma, el alma se fundió en el silencio del amor. No era un silencio vacío, sino uno lleno de presencia. Un silencio que hablaba más que 1000 palabras, que envolvía el universo con la ternura de un padre que por fin abraza a sus hijos. El cielo ya no estaba distante. Ahora respiraba en cada corazón, brillaba en cada mirada, susurraba en cada lágrima. El alma comprendió que todo lo que vivió en la tierra, cada lucha, cada herida, cada oración pronunciada entre sollozos, había sido parte de un mismo propósito: aprender a amar como ama Dios. El trono no se alzaba sobre las nubes, estaba dentro. El fuego no ardía afuera, sino en el centro del alma. Y la voz que antes retumbaba como trueno, ahora era un murmullo dulce que decía: estoy contigo, siempre lo estuve. El alma recordó las palabras del Salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y entendió que esas palabras no eran solo poesía antigua, sino un mapa para los corazones que caminan en la oscuridad. Porque cada vez que el hombre elige perdonar, el cielo se abre un poco más. Cada vez que una lágrima se transforma en esperanza, una nueva estrella brilla. Cada vez que alguien se atreve a creer, el eco del trono vuelve a sonar. El carácter de Dios no se define por el poder de crear mundos, sino por el poder de amar sin condiciones. Es fuego que purifica, pero también abrazo que consuela. Es justicia que ordena, pero también misericordia que restaura. Es majestad infinita, pero también ternura que se inclina para levantar al caído. El alma flotó sobre un mar de luz. A su alrededor, millones de voces se unían en un canto sin fin. No había lenguaje, no había fronteras, solo armonía perfecta. Era el sonido del amor hecho existencia. Y entonces comprendió que todo lo creado canta, que cada respiración es una oración, que cada amanecer es un recordatorio de que el amor de Dios sigue gobernando el universo. El alma sonrió, porque ya no temía al tiempo. Sabía que no existía el final, solo la continuidad de un amor que nunca se apaga. Y mientras la eternidad se extendía ante ella, escuchó por última vez aquella voz, ya no desde lejos, sino desde adentro. Este es mi carácter, soy amor eterno, y en ti he decidido habitar. El alma guardó silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendió que el silencio también adora. El universo entero pareció inclinarse ante esa revelación. Los astros brillaron más fuerte, los ríos cantaron, el viento danzó entre los campos. Y en ese instante, todo lo que fue, lo que es y lo que será, se unió en un solo pensamiento. Dios es amor, y su amor nunca termina. El alma desapareció como una chispa que vuelve a su fuente. Pero su eco siguió resonando, viajando entre galaxias, atravesando corazones, despertando fe en aquellos que aún buscan la luz. Y así, cada vez que alguien ora en medio del dolor, cada vez que una voz susurra: Señor, ayúdame, ese eco responde desde la eternidad: no temas, yo estoy contigo. El cielo, el trono, la gloria y el amor ya no eran promesas lejanas, eran realidades dentro del corazón humano. Y así, el alma se disolvió en el canto del universo, en la melodía infinita del Dios que sigue amando. Un Dios que no cambia, un Dios que no olvida, un Dios que habita en la luz, y también en el corazón de quien aún tiene fe. Y mientras el último resplandor se extendía sobre la creación, el universo entero susurró con reverencia: Amén.